Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este 12 de octubre, Día de la Raza, donde hablaremos sobre el mundo del espejo humeante, una obra que nos plantea una ucronía planteada por el artista ecuatoriano Eduardo Villasís sobre una historia alternativa del mundo en la que el papel de conquistados y conquistadores entre americanos y europeos se invierte. Mentes peligrosas de ambos lados del charco discutirán de manera informal y llena de humor sobre la colonización, la destrucción cultural, el racismo y la escritura de la historia. Bienvenidos una vez más y quiero comenzar a presentar a nuestros invitados, a nuestros participantes de esta tarde. En primer lugar, quiero presentarles a Álvaro Alemán Salvador, profesor del Departamento de Literatura del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco de Quito. Tiene Álvaro un doctorado en literatura hispanoamericana y un doctorado en filosofía en inglés por la Universidad de Florida en Gainesville, Estados Unidos. Además es un basquetbolista apasionado y un fanático de la literatura y la historia ecuatoriana de los siglos XIX y XX. Bienvenido, Álvaro, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, por haber sido invitado a esta conversación tan interesante sobre una obra seguramente desconocida para muchos de uno de nuestros grandes artistas ecuatorianos. Gracias, Álvaro. Y quiero presentarles en segundo lugar a Emiliano Gil Blanco, profesor de Historia y Artes Liberales en el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco de Quito. Tiene Emiliano un doctorado en Historia de América por la Universidad de Alcalá. Gracias, Emiliano, bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias por invitarme y por estar aquí y poder hablar de un tema muy candente. Muchas gracias. Gracias a ti. Llamamos a Emily Eaton, profesora asociada de estudios hispánicos por en el Eureka College de Illinois, Estados Unidos. Emily tiene un doctorado en estudios románticos en literatura española por la Universidad de Cornell en el 2013. Gracias, Emily, por acompañarnos esta tarde. Gracias, es un placer estar con ustedes y poder hablar sobre ese tema tan interesante. Damos la bienvenida también a Eduardo Valeta, profesor asociado del Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas Modernas de la Universidad de Bolonia en Italia. Eduardo se especializa más que nada en las lenguas y las literaturas latinoamericanas. Tiene un doctorado en Iberística por el Departamento en Lenguas y Literaturas Extranjeras de la Universidad de Bolonia. Gracias, Eduardo, y bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde. A ustedes, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias. Y finalmente quiero dar la bienvenida al artista Eduardo Villasís, el protagonista y el autor de El espejo humeante, profesor de artes visuales por el colegio, en el Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito, donde es además coordinador de la subespecialización de Ilustración y Arte Secuencial. Eduardo tiene una maestría en Bellas Artes en la California State University. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, César, por la oportunidad. Gracias a todos por aceptar venir a conversar conmigo. Gracias. Vamos a pasar bien. Así es, de eso se trata, que conversemos y la pasemos bien en esta tarde. La idea es que en este conversatorio vamos a dividirlo en 5 bloques de aproximadamente 20 minutos cada uno. Vamos a ser flexibles en los tiempos, pero vamos también a tratar de sujetarnos a esos 20 minutos por bloque. Y en el primer bloque quería plantearles un primer tema, que es el hecho de que de la narrativa de la conquista dominante en los discursos públicos y académicos en nuestros países. Y el hecho de que el espejo humeante cuestiona esas narrativas, ¿no es cierto? Los personajes y la narrativa del espejo humeante significa un cuestionamiento y, como decíamos al inicio, este planteamiento de una ucronía en el cual se invierten los papeles. ¿Cuál es la visión que tienen cada uno de ustedes acerca de esta narrativa planteada en el espejo humeante? Y vamos a darle la palabra
en primer lugar a Álvaro Alemán, luego Emiliano, Emily, es decir, en la forma como les fui presentando, Eduardo y Eduardo al final. Entonces, Álvaro, te dejo en primer lugar con tu primera intervención. Claro. Pues hay que conocer la obra de Eduardo para entender de qué se trata. No sé si todas las personas que sean partícipes de este evento estén al tanto del proyecto del espejo humeante, que creo que vale la pena resumir de manera sumamente breve, ¿no? Parte de la riqueza de la obra de Eduardo consiste en su sutileza, en su especificidad, en los detalles, pero a grosso modo es una visión invertida de la historia, en donde en lugar de que la llegada y posteriormente la violencia ejercida contra los pueblos originarios de las Américas haya venido de Europa, la situación se ve trastocada y son es el imperio azteca, el imperio más guerrero, más aguerrido, ¿no es cierto?, de la historia precolombina, quien se organiza, asimila la tecnología bélica proveniente de Europa e inicia un proceso de conquista mediante el cual establece, digamos, una presencia hegemónica planetaria. Y a los 500 años de este proceso se celebra y se conmemora esta circunstancia mediante una muestra museográfica que presenta algunas piezas arqueológicas y algunos documentos que dan cuenta de este proceso, del proceso inicial del contacto entre dos mundos. Entonces, sobre este planteamiento inicial revisionista sobre la historia de la conquista, se plantean muchas distintas aristas, muchas diferentes circunstancias. Lo que yo quiero reivindicar, una de las cosas que me parece más interesante a mí del proyecto, tiene que ver con algo que la historia o la historiografía contemporánea ha llamado la invención de la tradición, ¿no? En donde se señala básicamente que en periodos de crisis diferentes grupos sociales conmemoran eventos relevantes para la sociedad y la cultura y les imprimen un contenido distinto, un contenido nuevo. El historiador británico Eric Hobsbawm sostiene que la mayor parte de las tradiciones culturales contemporáneas fueron el resultado de un proceso activo de invención en los 2 últimos siglos. De manera que la idea que tenemos nosotros sobre la longevidad y la antigüedad de nuestras costumbres está sobredimensionada. Y me parece que esto es algo que está implícito en el trabajo de Eduardo, ¿no? Si toda la tradición que nosotros conocemos ha sido inventada y inventada en ultramar, ¿por qué no tomar un papel activo en reinventar esa tradición desde premisas distintas, ¿no? Así que hay una intención evidentemente política, ¿no? En el trabajo de Eduardo, una intención crítica, pero todo ello parte de esta idea de reflexionar sobre qué es la memoria, cuál es el contenido político de la memoria, qué es rememorar, en qué consisten las conmemoraciones, ¿no? Y además toda la parafernalia iconográfica que se desprende de ello, las estatuas en nuestras plazas, ¿no es cierto?, los libros canónicos, los actos rituales y cívicos que pueblan nuestra vida contemporánea, todos ellos son el resultado de estas reinvenciones del pasado. Y, ¿no es cierto?, lo que hace Eduardo, a mi manera de ver, entre otras cosas, nos invita, nos exhorta a reflexionar sobre ese proceso que nunca ha dejado de funcionar, ¿no? Y que en manos de Eduardo y de quienes asisten a su exhibición y a su proyecto, es una invitación a participar de esta experiencia de reinventar la tradición. Gracias, Álvaro. Te doy la palabra, Emiliano, y por favor, siéntase. Sé que el formato virtual es un poco difícil
de interactuar, ¿no? Pero si tienen algún comentario, quieren interrumpirse, por favor, siéntanse libre de hacerlo. Emiliano, te dejo la palabra. Sí. Muchas gracias. Yo conocí a Eduardo en la universidad y gracias a los almuerzos divertidos que mantenemos o que manteníamos, porque ya se han interrumpido, conocí su proyecto. Pareció un proyecto original de cómo una sociedad en expansión, como era la azteca, pudo haber derrotado a un ejército tan sumamente reducido de 2.500 hombres o 2.600 y retornar la historia. Él lo que hace con su libro es hacer una crónica de la conquista como se hicieron antiguamente para justificar la conquista por parte de los españoles. Me parece una idea que ha desarrollado muy minuciosa y con mucho humor. Gracias. Gracias, Emiliano. Emily, por favor. Bueno, quería volver a algo que mencionó usted, César, o que planteó usted con su primera pregunta, y eso tiene que ver con cuáles son como las narrativas dominantes en nuestros países sobre la historia de la conquista y el colonialismo. Y creo que soy la única persona estadounidense aquí en la charla, entonces para dar la perspectiva estadounidense, que se da demasiado quizás, pero en Estados Unidos la narrativa dominante se centra en el colonialismo anglosajón, ¿no? Y digo colonialismo porque la palabra conquista nunca se usa en Estados Unidos en el contexto de la historia estadounidense. En nuestras escuelas primarias, cuando se enseña la época colonial, casi siempre empiezan con el viaje de los peregrinos ingleses en el Mayflower en 1620, si no me equivoco. No se menciona que había otros territorios actuales de Estados Unidos que ya habían sido colonizados en el siglo anterior, en el siglo XVI. Así como, por ejemplo, San Juan en Puerto Rico, San Agustín en Florida. Así las narrativas históricas de Estados Unidos no solo dejan al lado las culturas indígenas que ya existían en las Américas antes de la llegada de los ingleses, sino también omiten la presencia de los otros poderes imperialistas, ¿no? Y del otro gran poder imperialista, España, que ya había llegado a nuestra tierra y empezado la colonización antes de que llegaran los peregrinos ingleses. Entonces encuentro que mis estudiantes no han aprendido que la primera lengua europea hablada en las Américas fue el español y no el inglés. Entonces creo que la importancia para mí y para mis estudiantes del proyecto de Eduardo es que sirve para abarcar la narrativa dominante de la conquista desde una perspectiva indígena y desde una perspectiva hispana, en lugar de la perspectiva anglosajona que generalmente tiene prioridad en mi país. Gracias, Emily. Eduardo, voy contigo. Sí, yo creo que, digamos, para hablarle un poco de la perspectiva desde Europa, creo que podríamos empezar por una palabra, ¿no? La palabra es descubrimiento. Esa es la palabra que se emplea normalmente. Y me cuesta mucho hablarles a mis estudiantes y hacerles entender que es distinto hablar de descubrimiento o de conquista, ¿no? Es decir, más allá del hecho de que efectivamente algo que no existía de repente empieza a existir, esa es la perspectiva, es decir, que algo no existía en la perspectiva europea, ¿no? Y me ha pasado a veces hablando con mis estudiantes y con colegas a la vez que me dijeran, no, bueno, pero si antes no existía, no existía, ¿no? Es decir, es algo que, por un lado, ya se trata de olvidar como perspectiva, pero es también algo que sigue vigente, ¿no? Y justamente lo que me parece muy interesante, sobre todo en lo pedagógico, también en la didáctica, es
poder poner patas arriba ese discurso, ¿no? Es decir, verlo del otro lado. La cultura europea, quizás aún más que la cultura estadounidense, está convencida de estar en el centro del mundo. Es decir, los mapas la dibujan en el centro del mundo, ¿no? Y esto nos los enseñan desde la escuela, no porque son malos los maestros, sino porque todo el mundo sigue convencido de eso, ¿no? Es decir, si lees la historia y empiezas a leer la historia en los manuales escolares y te dicen que siendo italiano tu tradición es la tradición romana y que después hubo muchos otros acontecimientos, ¿no? Y que después llegamos como europeos al nuevo mundo, te dejas convencer por esa historia, ¿no? Por esa narración histórica. Por lo tanto, es interesante ver la otra faceta del discurso, es decir, verlo desde el punto de vista de quien supuestamente no está en el centro del mundo, porque los mapas no se han construido a partir de ahí, ¿no? Es decir, no está por eso, no porque no podamos imaginar otro centro del mundo o muchos centros del mundo. César, no sé si puedo... Por favor. Claro. Dale, Álvaro. Completamente de acuerdo con lo que tú señalas, Eduardo, pero un poco para ser de abogado del diablo también. Existe dentro de la historiografía en general y de la labor historiográfica, ¿no? De parte de los historiadores profesionales, una solemnidad enorme con relación a el registro, la escolta, la protección de los datos, de las circunstancias que conforman el discurso histórico. Y esto genera, digamos, en general, emite una cierta aura, ¿sí? De solemnidad y de seriedad a el discurso de la historia, ¿no? Esto, tal como yo lo veo, nadie se quiere meter con la historia, nadie quiere hacer historia, discutir historia, cuestionar historia, porque es un asunto de expertos, ¿no? Es un trabajo general. Y yo creo que con relación al descubrimiento, el descubrimiento también tiene esta faceta creativa, ¿no? En donde yo creo que las personas que entran en contacto con algo como la obra de Eduardo descubren su propia capacidad de elaboración histórica, ¿no? Que es algo que queda completamente puesto de lado, ¿no? Entonces, de la misma manera que la palabra circula con una cierta fuerza, no sé, pues represiva, ¿no? Con una cierta intención de oprimir, también la palabra aloja, digamos, esta fase inusitada, invitar a las personas a cuestionar lo que ya existe y a elaborar sus propias versiones, ¿no? Me parece que esto de insuflar a la muestra de humor desactiva esta posibilidad de convertir esto en una conversación entre eruditos, ¿no? Claro. Y lo convierte más bien en algo, en una invitación a la participación democrática en la construcción de la historia de parte de todo tipo de personas, ¿no? Inclusive personas que, digamos, no tienen un conocimiento, digamos, profesional, ¿no? Claro, sí. ¿Y hasta qué punto el nacionalismo ha destruido la historia? Claro, sí. Y esto ya se está replanteando. Ya se está replanteando. La historia de América se replantea desde los años 80, 70-80 del siglo pasado. Hay una nueva historia más real, más adaptada. Sí, yo creo que el problema no es tanto la historia de los historiadores profesionales, en realidad, yo creo, ¿no? Es decir, a mí me parece que es la vulgata que se da de la historia, la vulgata histórica, que es, al menos, si lo miro desde Europa, el gran problema. Es decir, las personas que hablan de descubrimiento como si nada, en realidad no es que se hayan leído la gran historia de América y los grandes historiadores, etcétera, ¿no? Simplemente es un discurso que circula, es un discurso mucho más
simplón, si queremos, ¿no? Por ejemplo, no sé, pienso, por ejemplo, en la novela de Carpentier, El arpa y la sombra. Ahí el discurso sobre Colón se replantea por completo, ¿no? Y lo que él trabaja no es tanto la exactitud, o al menos no le interesa trabajar la exactitud del dato histórico, sino trabajar la vulgata sobre la historia. Yo recuerdo una de las primeras veces que escuché mencionar Colón fue para una teleserie, habrán sido los años, comienzo de los 80, y la primera imagen que se ve en la teleserie es Colón destrozado por el cansancio, etcétera, que llega a tocar tierra y planta la bandera, ¿no? Es decir, ese es el tono a partir del cual se ha construido la imagen de la conquista de América, al menos, según yo, en Europa. Es decir, un tono muy épico. Y por eso, justamente, como decías, es interesante e importante hacerlo desde la ironía y desde la creatividad. Gracias. Y paso a Eduardo Villasís. Estoy desconectado. Gracias, ¿no? Gracias por las reflexiones. Sí, a ver, un par de cosas. Cuando creé, bueno, yo tenía esta idea desde la adolescencia. Alguna vez me vino en la adolescencia la idea y quedó dormida hasta que me tocó la oportunidad de poder crearla. Y una de las cuestiones que afectó, porque yo quería desde un comienzo hacer una novela gráfica y hasta ahora sigo en eso, pero cuando empecé, claro, da la casualidad que yo ya había trabajado en una empresa que tenía, habíamos participado en la creación de un museo aquí en el Ecuador. Entonces, durante un año y pico estuvimos trabajando en la creación del Museo de la Ciudad, que es un museo de reconstrucción histórica de aquí de Quito, en el edificio más antiguo del Ecuador, español, ¿no? Y más español civil más antiguo del Ecuador. Y claro, a mí me pareció fascinante los dispositivos de los museos. Y cómo construyen la realidad oficial, o sea, lo que se quiere decir. Y claro, comparto con mi tocayo que no es necesariamente los científicos, los investigadores que plantean por una parte cosas sutiles, y en ese sentido entiendo lo que dice Álvaro cuando habla de la erudición, porque en las discusiones intelectuales, las discusiones son sutiles y complicadas, pero lo que se termina reduciendo hacia el pueblo es una versión bien simplificada de las cosas, y no es casual porque hay los gobiernos y sí, los poderes que están interesados en que se vaya la versión, digamos, que interesa, ¿no? Y esa es la parte de lo que es la construcción, cómo se construye. También respecto del humor, bueno, el humor, César, que me conoce ya tantas décadas, sabe que es la única manera en la que yo puedo operar, para mí es la manera de enfrentar las cosas. Y, pero también tenía que ver con cosas que yo tenía de escepticismo, porque no es el primer proyecto de tema precolombino que hago. Antes hice un videojuego. Una de las cosas que pasa es que yo me cuestionaba es cómo se construye lo que se llama conocimiento. Entonces, ¿y quién dice y por qué dice y cuánto saben y cuánto tiene sustento duro y cuánto es simplemente la mejor, eh, digamos, la mejor teoría que se pudo plantear en ese momento? Entonces, de una manera burlesca, me cuestiono todo, ¿no? Las intenciones de las autoridades que hicieron el museo, o sea, cómo se divulga todo, cómo se creen las cosas de acuerdo a los parámetros mentales que tiene uno, ¿no? Que es la cultura de uno le impide ver lo que está pasando en la cultura del otro, entonces jugar con eso. Y ciertamente el humor, que creo es el mejor vehículo para topar estos temas tan duros, porque la otra opción es irse por la onda melodramática, que reivindicativa, que también está bien y que de hecho se ha hecho cosas ahí, pero yo, digamos, yo no podría hacer eso. Yo tengo que burlarme porque es la única manera en la que yo opero. O sea, la manera en que yo funciono es así. Y claro, y eso además hace que se arme un diálogo con el público, porque pocas exhibiciones hay en las que la gente se ríe a carcajadas en el museo. Y entonces eso creo que es uno de los mayores logros, ¿no? Que la gente a través del humor se da cuenta de las cosas absurdas, las interpretaciones absurdas del mundo, y claro, reflexiona acerca y empieza a cuestionarse las cosas, y creo que eso ya, con haber logrado eso, ya para mí es un logro.
Quería recoger algunas ideas de sus primeras intervenciones y básicamente plantear esta relación que se establece en el espejo humeante entre historia, lo que decía Álvaro, esa historia formal, lo que es la literatura histórica, ¿no es cierto? Y que en el caso del espejo humeante significa un cuestionamiento radical de la historia oficial. Y también está el tema del humor, que ya lo planteaba Eduardo, y el tema del arte, ¿no? Del arte gráfico, que también es otra forma narrativa que está presente, omnipresente en el espejo humeante. Esos puntos, ¿cómo se resuelven, o no se resuelven desde su perspectiva en una obra como El espejo humeante? Voy a cambiar el orden de intervenciones para que tengamos mayor dinamismo. Y comienzo, Emily, contigo en este momento. Bueno, creo que hay cosas que no se pueden resolver en el proyecto del espejo humeante. Creo que una cuestión particularmente interesante es la cuestión de la lengua, ¿no? En el mundo del espejo humeante se supone que el inglés se ha desaparecido, se llama una lengua perdida, pero resulta que, claro, el proyecto se realiza en inglés y también en español, que son las lenguas propagadas históricamente por la expansión europea. Pero tampoco creo que se tenga que resolverlo todo, ¿no? El interés del proyecto para mí se ubica en la incapacidad de resolverlo todo, y esto para mí sirve para obligar a los espectadores y a mis estudiantes a reconocer que tampoco se puede resolver, tampoco se pueden resolver todas las dudas que tenemos sobre la historia en sí, y que tenemos que reconocer que seguramente hemos cometido errores muy graves en nuestra interpretación de la historia. Pensando en el humor, en el uso del humor en el proyecto, pienso particularmente en dos ejemplos específicos. Primero es la conclusión que han sacado los historiadores en el mundo ficticio del espejo humeante de que las obras de Shakespeare son de poco valor literario por haberse publicado en libros como producidos en grandes números, que claro, y eso me parece una conclusión lógica, ¿verdad? Entonces claro, en el contexto de lo que sabemos hoy en día sobre la importancia de Shakespeare, nos resulta absurdo decir que no tiene ningún mérito literario, pero con respecto a la evidencia que se presenta históricamente o ficticiamente en el mundo del espejo humeante, es una conclusión lógica, porque si comparamos muchos libros publicados en ediciones baratas y todo eso en comparación con los códices precolombinos, que son obras maestras, obras artísticas, sí nos parece una conclusión lógica. El otro ejemplo de de humor que me gusta mucho es la interpretación de la Capilla Sixtina, ¿verdad? El acto erótico homosexual que vemos con el contacto entre las dos manos masculinas. Y sí, me perdí un poco el hilo de lo que andaba diciendo, pero creo que la importancia es que no podemos resolver todas las contradicciones del proyecto, y eso nos obliga a los espectadores, a los historiadores, a los profesores y a los estudiantes a reconocer que tampoco podemos saberlo todo de la historia y tampoco podemos resolver todas nuestras dudas y incertidumbres con respecto a la propia historia. Emiliano, por favor. A mí me parece original la idea de Eduardo, cambiar la historia desde un punto de vista y reproducirla tal cual fue. Porque en la conquista, en esta etapa de dominación europea del continente americano, van a desaparecer muchas culturas. De hecho, los españoles, por ejemplo, van a hacer desaparecer muchas bibliotecas, por ejemplo, la Biblioteca Maya, que un obispo de Yucatán va a hacer desaparecer por ser pagana. Y además, el libro está basado
centrado en los tres pilares de lo que es una conquista o una expansión de un país: la religión, el idioma y el rey. Y esto está claramente expuesto ahí. Otra cosa es cómo lo entendamos. Lo entendemos desde el siglo XXI, yo ya soy muy mayor, desde el siglo XX, mi cultura es del siglo XX, y entiendo desde el siglo XX lo que es o lo que pudo haber pasado. Y como historiadores se nos olvidan muchos detalles porque no lo hemos vivido. Y esto nos obliga, y yo me replanteo muchas veces que nosotros manipulamos la historia porque la interpretamos de una determinada forma. ¿Sí? Correcto, gracias, Emiliano. Álvaro. Pues, a ver si te entiendo bien, habla sobre la posibilidad de identificar contradicciones o huecos dentro de la representación museográfica. Yo quisiera volver un poquito al asunto de lo que plantea la muestra en su totalidad, que además tiene este subtítulo, el espejo humeante, ¿no? Que alude, entre otras cosas, ¿no? Múltiples cosas, a una faceta de la propia teología nahua. ¿No es cierto? Tenemos esta tendencia a hablar de la teología de pueblos no occidentales, ¿no? Como si fuesen mitologías. Pero ahí aparece, ¿no es cierto?, una figura clave que es Tezcatlipoca, ¿no? Que es una deidad que lleva un espejo de obsidiana de donde emanan humos tóxicos. Y me parece que una de las cosas que hace la muestra es levantar un espejo, ¿no? Ante las personas que asisten a la muestra y que sin lugar a dudas, en la medida que decodifican estos objetos y documentos, no pueden sino encontrarse a sí mismos retratados, ¿no? Esta es una faceta de la muestra, ¿no? En donde se habla de la dualidad profunda de la construcción identitaria moderna, en donde la identidad europea en general se construyó a partir de la construcción de otros, ¿no? Otros ejemplifican los atributos negativos de una civilización que requiere y que necesita de un lado oscuro. Así que, volviendo a lo que comentábamos previamente, ¿no? Me parece fundamental el hecho de que hay un tono que recorre toda la muestra, ¿no? A nivel discursivo, y que es un tono, yo creo, inconfundible para cualquier persona en el mundo moderno, y es el del administrador burocrático, ¿no? O sea, hay un tono ahí de un burócrata que está construyendo esta esta muestra, que está señalando los pasos, como decía Emily, absolutamente racionales, que forman parte de esto, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Hay una crítica implícita ahí al funcionamiento de las burocracias, ¿no? Las burocracias, estas entidades impersonales, anónimas, que destruyen y que al mismo tiempo construyen su propio privilegio. Entonces, digo, una persona que ve la muestra ve reflejado en la muestra ese espíritu weberiano, ¿no? Burocrático, ¿no? Que tiene ansia por clasificar todo, por explicar todo, por dar cuenta de todo. Y el espejo que esto nos devuelve, la imagen que nos devuelve ese espejo oscuro, es precisamente, ¿no es cierto?, el hecho de que es una aspiración absurda, ¿sí? No solamente que es ridícula, sino que además es dañina, ¿no? Totalitaria, y que deberíamos rechazarla. Gracias, Álvaro. Eduardo, voy contigo. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con Emily cuando dice que básicamente hay que plantear la duda, ¿no? Es decir, ¿hay contradicciones? Sí, bueno, puede ser, y seguramente la del idioma de que habló es una de esas contradicciones, ¿no? Pero creo que lo interesante y el tema en que estaba interesado Eduardo cuando imaginó esa historia es plantear la duda más bien.
en relación con la historia, ¿no? Es decir, por ejemplo, eso lo dice muy bien Hayden White también cuando habla de las formas y de las retóricas a partir de las cuales se construye el discurso historiográfico. Por supuesto, ahí hubo, bueno, en el caso de Hayden White hubo una gran polémica, ¿no? En relación a negacionismo nazi, etcétera, pero lo que a mí me interesa de su discurso es que plantea la duda sobre el hecho de que la historiografía no es una ciencia exacta, sino que es una reconstrucción. Y por supuesto, yo creo que en las primeras palabras, en la introducción del catálogo a la muestra, ya están todos los elementos, ¿no? Ahí se pone para arriba el discurso, la perspectiva, en primer lugar. Se crea, bueno, el contexto narrativo en general y también se hacen los primeros errores de reconstrucción, ¿no? Cuando se dice que la lengua que se hablaba en Europa era el griego y que algunos le decían, de una lengua desconocida, le decían Europe, ¿no? Ahí se está empezando ya a hacer lo que luego va a hacer todo el libro, es decir, a partir de varias estrategias, cuestionar el discurso de reconstrucción. No el discurso historiográfico, no solo el discurso historiográfico, sino cualquier discurso de reconstrucción también, ¿no? Es decir, a falta de datos, muchas veces se inventa, o la creatividad del arqueólogo, del historiador, de quien sea, trata de resolver los puntos, los huecos, ¿no? Los puntos oscuros de una historia. Y por lo tanto, entonces, el rey Henry se convierte en Cristo porque se ve en la cruz INRI, etcétera, etcétera, ¿no? Son todos elementos que van formando esa visión revisionista y útil, ¿no? No solo para replantear y volver a contar de nueva forma la historia de América, sino en general para relativizar la forma en que hacemos memoria, básicamente, que sea memoria de América o de los hechos que vivimos cotidianamente, ¿no? Gracias, Eduardo. Eduardo, no sé si Finalmente. ¿quieres recoger algunos elementos? Tal vez sí quiero mencionar, y claro que tal vez quiero mencionar algunas cosas que vi, claro, bueno, precisamente lo que menciona Álvaro de por qué le llamé el espejo humeante, precisamente tiene que ver con el dios Tezcatlipoca, que es algo que de repente la gente no conoce, pero cuando decidí cuál de los grupos humanos podía ser, porque al principio, obviamente, siendo de los Andes, dije, no, hagamos que sean los incas los que atacan Europa, pero después me di cuenta que eso era logísticamente muy difícil, ¿no? Y en un proyecto previo que hice de un videojuego, estudié es un libro muy bueno que les recomiendo, se llama Religión e Imperio, no me acuerdo los autores, donde habla del uso de la religión como herramienta de conquista. Entonces ahí me enteré de la mitología azteca y de este personaje Tlacael, el que viene a ser el principal de todo, el principal gestor de esto, que era yo le considero una especie de Maquiavelo azteca y una especie de Goebbels azteca también, porque era un maestro de la propaganda. Y entonces, cuando puse el nombre de esto, al revisar el mundo azteca y entrar en la mitología muy compleja y rica, claro, dije, el dios de la guerra era el dios principal de ellos. Y es así como la Trinidad tiene múltiples manifestaciones, pero una vez era el espejo humeante. Entonces, precisamente le dije que sea una imagen en espejo y el espejo de la guerra, sí, como fuerte. O sea, la guerra como la que determina los destinos de la gente es otra preocupación que no se menciona aquí, pero una que yo tengo, es decir, cuando tú ves la historia, no es la gente más culta, no es la civilización más organizada la que gana, es quién le puede sacar la madre al otro y es el que se queda. Y el ejemplo perfecto es los mongoles, ¿no? Los mongoles no tenían ni ciudades, o sea, pero tienen una capacidad guerrera extraordinaria. Entonces, en Genghis Khan logra construir, y sus descendientes van a construir el imperio contiguo más largo de la historia. Entonces, cuando ha habido discusiones sobre el espejo humeante, que cuando sale el museo y se monta, se arman unas discusiones muy, digamos, apasionadas al respecto, ¿no?
Entonces, cuando hubo un artículo de la BBC hace unos años, en Facebook, en pocas horas hubo 3.000 comentarios. Entonces, había la gente que hacía apología de las culturas indígenas, diciendo que si no hubiera sido por los españoles sería la paz y ¿cómo se llama? La paz en la tierra, el paraíso en la tierra. Digo, no es verdad, aquí también pasa, también es de eso, ¿no? Donde hay motivos humanos, hay conquista, hay deseos de apropiarse el otro, entonces un poco es eso también era para un poco desmitificar por un lado, ya, los logros europeos, pero también desmitificar la supuesta sabiduría indígena en cuanto a la condición humana, es decir, no había soluciones perfectas acá tampoco. Entonces, un poco eso era esa cuestión. Y la otra cosa que quería comentar, que tengo aquí anotado, era, bueno, eso de las contradicciones, es bien gracioso eso de los lenguajes. Una cuestión, cuando pasó lo de Shakespeare se me ocurrió cuando estaba trabajando en este proyecto donde hacíamos un videojuego sobre el tesoro de los Yanganatis. Entonces ahí me entré a ver qué mismo eran los quipus. Y los quipus, bueno, todo el mundo sabe que es un sistema contable hecho con cuentas y nudos, pero destruyeron tantos y sobrevivieron tan pocos que no puede ser reconstruido cómo funciona. Y hay investigadores, este señor Tom Suidema, que murió hace unos pocos años, él afirmaba que probablemente sí era un sistema de escritura. Entonces yo me quedé con... Entonces yo cuando me puse a pensar, recordemos que mi papá era poeta, mi papá valoraba mucho la palabra, y yo, ¿cuántos Cortázares indígenas habrá habido? ¿Cuántos, no sé, cuántos Cervantes indígenas habrá que no se sabe nada porque se destruyó tanto que no queda nada? Entonces dije, por eso hice la vuelta y dije Shakespeare, ¿no? Alguien, la figura universalmente reconocida como alguien valioso, hagámosle que se pierda totalmente, que nunca nadie sepa nada lea ninguna de sus obras a futuro. Entonces, de ahí surgió también, como yo siempre jugando con la idea de los espejos, ¿no? De hacer. Y una cosa, respecto en las versiones futuras del espejo humeante, o sea, en lo que va por venir, sí trato con el asunto de que no sea de las lenguas en español. Y entonces cuando los aztecas capturan a Colón en la versión del guión que tengo de película y en la cosa de la fonética española de los capturados se preserva, pero básicamente dicen cosas que no tienen sentido, o sea, que nadie puede entender, porque les volvemos del otro, ¿no? El desconocido. Entonces, cuando le capturan a Colón, los aztecas, la patrulla que le captura, le intenta averiguar qué pasa con él. Y claro, en la novela gráfica lo que hago es juego con los símbolos del español antiguo, pero de tal manera que forman palabras ininteligibles. Y en audio, si se hiciera, sería algo que suene como la fonética del español, el ceseo, todo eso, pero nadie es capaz de entender qué están diciendo. Entonces, es más o menos, para hacer un ejemplo, sería como cuando Charlie Brown habla con la profesora y la profesora le contesta. Ya es algo totalmente, entonces le otrizamos al europeo totalmente, ¿sí? Entonces, eso es parte también de cómo, claro, los otros son vueltos no humanos, ¿no? Entonces, esa era parte de la intención. Sí, pero ciertamente, obviamente, eso también en las discusiones muchas se decía, pero no puede haber pasado, sí, pero ese no es el punto, o sea, porque claro, probablemente llegaban y morían de las enfermedades bacteriales y todo eso, ni bien llegaban los aztecas, probablemente, pero eso nunca ha sido un obstáculo en la ficción, porque, o sea, a la gente que le decía eso, que me decía eso, le decía, a ver, en la Guerra de las Galaxias la gente va a la velocidad de la luz y frena de golpe. Cualquiera que sabe de física sabe que quedan hecho papilla, pero esto, por ejemplo, están transmitidos del otro lado de la galaxia, aparecen los hologramas, y ese rato, se tardarían 100.000 años, por ejemplo, está al otro lado de la galaxia en llegar. Entonces, eso no es. El punto es en todos estos sueños, porque a lo largo son sueños dirigidos, ¿no? Como decía Borges, que es la literatura. Y estos sueños dirigidos, la idea es lograr ciertas imágenes. Si hay después contradicciones, bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Así toca vivir. Y hay que reivindicar el neologismo de Eduardo de ahorita, ¿no? De otrizar. ¿Sí? O hacer trizas, ¿no? Sí. Sí. Oye, pero Eduardo, ¿y no pensaste nunca en la posibilidad de contratar a un Shuar, ¿no es cierto?, a un Wow, para que haga un tour del museo y que hable en su propia lengua, de manera que quede más desconcertados todavía los... No, pero podríamos hacer, ¿no? Podríamos, sí. Yo estoy pensando en una novela checa de los años 30, de un escritor maravilloso
que se llama Karel Čapek, ¿no? Que escribió junto con su hermano una obra dramática que se llama R.U.R., donde se acuña históricamente la palabra robot, que viene directamente del checo, robota, ¿no? Que significa obedecer. Y en esa obra hay también, pues, ¿no es cierto?, un intento de establecer una historia alternativa, y toda la historia se cuenta a partir de los recortes de prensa que hace el mayordomo del financista, ¿no es cierto?, que sirve, pues, para iniciar el apocalipsis, ¿no? No quiero darles demasiados detalles porque es bien complicado y es una novela pero magnífica que les recomiendo. Se llama La Guerra de las Salamandras. Pero todo se cuenta a partir de la reconstrucción arqueológica desde un futuro lejano de toda esta época convulsionada que, ¿no es cierto?, destruyó a la civilización humana, y lo único que queda es un álbum de recortes de periódico que hace el mayordomo, ¿no es cierto?, de este financista. Y en ese álbum, ¿no es cierto?, que se transcribe, hay montones de recortes en lenguas, ¿no es cierto?, en sistemas alfabéticos irreconocibles, ¿no? Entonces hay páginas enteras en donde hay texto, pero no sabes qué significa. Y me parece que justamente esto de ponernos en la posición de ignorantes ante un texto escrito, yo creo que es algo que podría potenciar más todavía tu muestra, ¿no? ¿Sí? Ponerle al otro, no solamente desde la perspectiva de el que puede conectar las líneas, sino también desde la perspectiva del impotente ante un sistema alfabético y lingüístico que desconoce. Bueno, pero eso pasa bastante frecuentemente en las muestras de arte contemporáneo. Vas y no entiendes nada. Vas, lees el texto y claro, quedas así. Entonces, esa es una vivencia bastante común hoy en día. Sí, sí. Sí. Ok, gracias. Gracias a todos. Entramos a este tercer bloque en la cual estaba planteado que íbamos a profundizar en algo que ya ha salido a lo largo de la conversación, que es el tema del humor negro. El humor que maneja el espejo humeante. No sé si llamarle negro, a veces lo es, otras veces es otro tipo de humor, pero en todo caso es un humor que se basa justamente en algo que ya ustedes señalaron en sus anteriores participaciones, es decir, los equívocos, este juego de equívocos, este juego de errores, ¿no es cierto?, de interpretaciones erradas que se dan en cada momento, y en la construcción de unos personajes que son absolutamente complejos, ambiguos y realmente con un potencial realmente que justamente es para mí el mayor, digamos, el elemento que podría potenciar esa novela gráfica de la que nos habla Eduardo. Así que justamente para comenzar esta tercera ronda, comencemos contigo, Eduardo, para que nos expliques el tema del humor, de cómo manejas el humor a través de estos Sí. equívocos. Y se puede llamar de humor negro a lo que tú planteas. Sí, bueno, yo pienso que sí, porque sí tiene, a ver, humor negro, una definición que yo alguna vez oí de humor negro, es humor en el que la gente se hace daño, o sea, la gente sí sufre daño. Entonces, por ejemplo, los Tres Chiflados no es humor negro porque les golpean con todo, pero salen ilesos, ¿no? Lo mismo el Coyote, el Correcaminos les pasa a todos, pero a los minutos siguientes también. El humor negro es de acuerdo en el cual se sufren consecuencias, ¿no? Entonces yo sí diría que el humor es negro. Como dice Álvaro muy acertadamente, el tono en el que yo estaba, yo no lo había pensado nunca así, pero ciertamente estaba en el fondo de mi mente, es del tono, como dice, esa voz apaciguada del narrador de documentales o el burócrata, como se dice, el administrador que ve todo que todo ha clasificado ya sin pasión, ¿no? Y que incluso las cosas más salvajes y violentas las ve con la tranquilidad y con ecuanimidad, ¿no? Entonces, ese contraste entre esa voz tan calmada y las barbaridades que pasan en el museo, eso también me parece interesante, o sea, o sea, como claro, cuando está ya todo asentado en un libro o en una cosa, se ve tan desapasionado con lo que fue tan terrible y desgarrador. Entonces también eso que puede ser tan doloroso,
yo siempre intento encontrarle el lado humorístico. Cabe decir que para mí, hasta cierto punto es inevitable hacer humor porque es la manera en que yo veo el mundo. O sea, creo que el que se dedica al humor lo hace porque así funciona su cerebro. O sea, porque, y eso es curioso, creo que es una película de Woody Allen, pero, o sea, hay narraciones en que lo mismo, exactamente los mismos hechos pueden ser vistos como tragedia y los mismos hechos pueden ser narrados en clave cómica. Y no cambian los hechos, cambia cómo lo ves. Entonces yo pienso que el humor para mí es la manera en la cual yo sobrevivo a todas las cosas que me pasan y también con la cual la gente puede navegar de una manera medianamente, ¿cómo se llama? O sea, medianamente, digamos, aguantar, digamos, tanta cosa, ¿no? Porque si se pones del museo, o sea, destruyen las ciudades, queman estos, que esclavizan a las personas, se vuelve, o sea, podría coger el camino de la lista de Schindler, ¿no? Y irme por ahí así y hacerle todo dramático, pero aquí no es, o sea, aquí... Y en ese sentido, yo sigo a gente como los Monty Python, o por ejemplo, ahora que mencionaba de autores, yo por ejemplo, mucho de mi manera de hacer estas cosas sale de haber leído de joven a Borges por una parte con sus obras ficticias, donde además no sabes qué documentos son reales y qué no, o sea, a mí me gusta eso, pero también ¿cómo se llama? Stanislav Lem, que él hacía, me acuerdo uno de los libros primeros que leí de él era un libro de prefacios a libros imaginarios. Entonces, lo único que existe de libro es el prefacio, pero con con el prefacio ya te imaginas todo. Entonces, tiene esa cosa humorística de imaginar cosas y lo bueno de hacer esto es que te permite llenar, o sea, a la mente del espectador llenar los vacíos. Entonces, no necesito construir tanto y el público... Entonces, por eso me gustan los prefacios, los libros oficiales, los documentos, porque presenta una pequeña ventanita al mundo y el público rellena el resto, ¿sí? Entonces, eso. Gracias. Gracias, Eduardo. Voy con el otro Eduardo Valeta. Sí. Sí, yo creo que, bueno, digamos, siguiendo lo que estaba diciendo mi tocayo, creo que el humor surge en el espejo humeante a partir de la insensatez inconsciente, ¿no? Es decir, lo que pasa en muchos casos es que te ríes, si es que uno se puede reír realmente, te ríes a partir del hecho de que no tiene ningún sentido lo que se está diciendo y a la vez con la conciencia, en tanto lector, de que esto se ha dicho sobre otras personas, a lo mejor, pero se ha dicho, ¿no? Es decir, uno se ríe cuando se ve que se usan como vehículos los alemanes porque son puntuales, ¿no? Pero el lugar común, el estereotipo que está a la base de ese tipo de discurso, lo hemos, no sé, relatado, vivido, contado, dicho a partir de otro mundo, ¿no? Es decir, entonces los mexicanos serían los perezosos, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se dice que, bueno, sí, no es que se trataban mal los esclavos y la gente trabajaba con dignidad, etcétera, ¿no? Y se muestra una de esas escenas, uno de esos cuadros en donde evidentemente los trabajadores no tenían buenísimas condiciones de trabajo. Entonces, el humor surge, en el caso del espejo humeante, siempre a partir de una comparación y en muchos casos a partir de una comparación en que el primer término, me parece, siempre es un término de insensatez inconsciente, es decir, de la insensatez de quien distribuye o contribuye a distribuir cierta vulgata de la historia, ¿no? Antes hacía referencia al momento en que se dice que los europeos no eran tratados mal, y evidentemente ahí yo creo hay una referencia bastante clara a la leyenda negra, ¿no? Es decir, a cómo se dice que la pretendida leyenda negra nunca había existido. Es decir, que no había habido maltratos de indígenas en las Américas. Entonces, me parece que ahí siempre el tipo de construcción humorística se basa en esto, ¿no? Y por supuesto también en el no conocer, lo que decíamos antes, cuando se hablaba del caso de Shakespeare o cuando se hablaba del caso de la reconstrucción del henryismo en vez del cristianismo por un error de interpretación de los
antropólogos o de los arqueólogos, ¿no? Creo que más o menos va por ese lado. Ok, muchas gracias, Eduardo. Emiliano. Sí, para mí el humor es fundamental. Y leyendo la obra y viendo la obra de Eduardo, el humor y dando la razón a Eduardo, al otro Eduardo, es reconocer o partir de una situación actual para cambiarla, con un poco de humor, cambiar un poco la historia. ¿Sí? Yo utilizo en mis clases el humor porque es una forma muy pedagógica para que los estudiantes entiendan la historia. ¿Sí? Y también es una forma irónica de hacer una crítica del suceso histórico. ¿Sí? Pero partimos, como dice Eduardo, de una estereotipización de la historia. Entonces, con lo cual también podemos llegar a una manipulación de lo que estamos contando. ¿Sí? Uh-huh. Gracias, Emiliano. Álvaro, voy contigo. Sí, bueno, me parece que en general en el trabajo de Eduardo hay varios tipos de humor, ¿no? Uno de esos es un humor violento, castigador, ¿no? Que está asociado a la posibilidad del ejercicio del poder para humillar al otro, ¿no? O para invisibilizarlo. Hay otras muestras de humor, como las que acaba de señalar Emiliano ahorita, que más bien coinciden con algo así como un descubrimiento, con un momento eureka, ¿no? En donde al ver la obra uno de pronto atisba la posibilidad de una realidad diferente y se sonríe y ríe, a veces en voz alta, porque, claro, uno de los objetivos del humor, ¿no? De esta beta crítica del humor, es percibir que la realidad circundante no está predestinada, de que no es obligatoria, de que no es necesaria, que estamos seguramente demasiado anclados a una visión estática de la realidad, y el humor de pronto nos libera de aquello, ¿no? Hay algo así como este destello de descubrimiento que se asocia con algunas vertientes del humor que nos liberan del presente, nos liberan de la obligación y de la contingencia, ¿no? Y nos permiten pensar en algo distinto. Frederick Jameson habla de esto en términos del deseo utópico, ¿no? Queremos una realidad distinta a aquella que habitamos, pero con frecuencia nos vemos imposibilitados, incapacitados para atisbar esta realidad distinta. Y me parece que este humor que aparece a lo largo de la obra de Eduardo de distintas maneras, por momentos nos permite vislumbrar esa posibilidad, ¿no? Por otro lado, claro, lo que estamos viendo en esta obra es una ucronía, ¿no? Un tiempo distinto al que nosotros vivimos. Y el humor, o por lo menos el humor bien llevado, en realidad designa una maestría sobre el tiempo. Si ustedes han escuchado a alguien como Eduardo, ¿no? Que es sumamente ocurrido, ¿no? Que tiene una gran capacidad de improvisación, de pronto, cuando emite algún juicio de valor chusco, ¿no? Chistoso, es el resultado cuidadoso de la administración del tiempo. Eso es lo que es del humor, ¿no? Entonces resulta sumamente apropiado que en una obra que reflexiona sobre un devenir temporal alternativo venga o vaya de la mano, ¿no es cierto?, de este ejercicio temporal, ¿no es cierto?, de estos tiempos necesarios para que el humor funcione, ¿no? Yo tengo una hija adolescente que me decía hace unos meses que le enseña a contar un chiste. Y yo le decía, ¿y por qué esta cosa tan rara, no? Y me decía que la generación de ella, nadie cuenta chistes, ¿no? Que este es como un ejercicio humorístico perdido en el tiempo. Ellos lo que hacen es tomar el celular y muestran el meme, ¿sí? Entonces, claro, el resto de nosotros, viejitos, ¿no? Emiliano, ¿no?
Gracias. Tuvimos que No aprender a hacer esto, ¿no? Era como un rito de iniciación y algunos pues no tenemos esa gracia, ¿no? Ni esa posibilidad, pero teníamos que de alguna forma bautizarnos en ese sentido. Entonces, creo que el tiempo se siente distinto en diferentes épocas y que, claro, esta posibilidad de hablar de humor en plural, como diferentes tipos de manifestaciones humorísticas, ¿no? En diferentes contextos, con distintos modos expresivos, es algo sumamente interesante que aparece y atraviesa la muestra de Eduardo. Emily, por favor. Bueno, sí. Creo que para mí el humor del espejo humeante, lo más importante es que para mis estudiantes sea un humor bastante incómodo. Y yo uso muy pocos textos humorísticos en mis clases. Mis estudiantes saben que yo prefiero los textos como trágicos más que los cómicos. Y bueno, incluyo este proyecto, el libro, la versión que va en el libro en mis clases en Estados Unidos, en una universidad donde la mayor parte de los estudiantes se identifican fuertemente con el cristianismo y con una herencia europea. No todos los estudiantes, pero la mayoría. Y creo que tienen reacciones muy diferentes entre sí. A muchos estudiantes les divierte mucho el humor en el espejo humeante, pero es una diversión bastante incómoda. Y para otros estudiantes realmente veo que se sienten burlados, se sienten ofendidos y hasta atacados, ¿no? Por la representación de sus antepasados en el espejo humeante. Pero creo que los estudiantes más astutos, los que tienen las mayores capacidades de autorreflexión, las mayores capacidades de lectura crítica, de análisis crítico, reconocen que su incomodidad es productiva, ¿no? Y que la incomodidad que viene con ese humor negro es productiva porque les permite experimentar una empatía más profunda hacia los indígenas cuyas culturas fueron decimadas, ¿no? Creo que los estudiantes que se dicen, pues mira, estoy incómodo. ¿Por qué estoy incómodo? ¿Y qué quiere decir esta incomodidad sobre la manera en que yo he sido educado para entender mi propia historia? ¿Y qué me puede enseñar esta incomodidad hacia la persona que quiero ser y la perspectiva que quiero desarrollar sobre la historia? Y los que reconocen que si tal incomodidad puede resultar o puede nacer de una representación ficticia en que su cultura fue destruida, pues qué tan incómodos se sentirán o se sentirían las personas cuyas culturas verdaderamente fueron destruidas, ¿no? Va mucho más allá que la incomodidad. Entonces, creo que lo importante es que sea no solamente una cuestión de diversión, de humor, sino que vaya ese humor mezclado con una fuerte sensación de incomodidad. Y no sé si eso es muy diferente para los estudiantes suyos, puesto que ustedes dan clases en otros países con otros tipos de estudiantes, pero es mi experiencia, que hay reacciones bien distintas. Creo que la mayoría de mis estudiantes resultan o logran hacer algo productivo con su incomodidad y logran como reconciliar esta incomodidad con un proceso de aprendizaje y de desarrollo sumamente importante. Bueno, recojo la pregunta que plantea Emily, Álvaro, Eduardo, Emiliano, si también en el caso de sus alumnos hay esa incomodidad con el humor que maneja el espejo humeante. Sí, precisamente, tal vez quiero hablar yo porque precisamente, digamos que la manera en la que yo abordo el humor es precisamente, prefiero el humor porque es una incomodidad que de alguna manera puede ser resuelta, digamos, que se descarga la energía ahí que de otras maneras, ¿no? Cabe decir otra cosa, que yo siempre he tenido el gusto por el humor,
porque siempre me ha gustado pensar acerca de las contradicciones y las paradojas. Y el humor en general, la razón por la que te ríes es porque encuentras una contradicción, una paradoja al final. Y la paradoja al final te empieza a no, o sea, creo que la gran función que tienes que te muestra que lo que crees es imperfecto. Y entonces, en ese sentido, por eso como que el humor es muy decidor para eso. Entonces, es didáctico, te pone en una situación nueva en la cual te obliga a cambiar o a intentar entender. Um, Verán, respecto a la incomodidad ha habido muchas veces, de hecho, y en una de estas muestras, porque el museo ha sido montado varias veces, en una de esas muestras fue cuando le conocí a Emily, cuando se mostró en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles, y claro, siempre ha habido, porque en el librito de la gente que visita, siempre hay gente que me dice que se ha sentido incómoda, claro, que se siente cuestionada, sí hay un porcentaje de personas, ¿no? Y bueno, eso, o sea, he intentado aligerar el golpe con el humor, ¿no? Para que sea, pero sí, pero inevitablemente, cuando se reflexiona sobre estas cosas, es inevitable que alguien se siente incómodo pero es importante, ¿no? Es importante eh, porque la incomodidad es la que nos saca de donde estamos, ¿no? Porque claro, muy fácil, ¿no? Entonces me parece que más bien yo le uso al humor como un lubricante que permite que te ríes, o sea, pero también te permite, digamos, digerir la cosa, ¿no? Pero como además yo digo, yo no, de cualquier manera no podría escribir en otra clave, porque como digo yo, para mí el humor es una forma de ver las cosas siempre. O sea, yo siempre estoy viendo el lado humorístico, ¿no? Sí, de hecho, claro, o sea, incluso en momentos en que no debería, sí, él va a mencionar algo al Emiliano, pero mejor me abstengo. Sí, Malo. no, a ver, lo que pasa es que Emiliano, a ver, vamos al contexto, Emiliano estuvo a pocos metros de donde hubo una explosión terrible ayer. Y ayer estábamos bromeando sobre eso, ¿sí o no? Hijo. Inmediatamente, o sea, pero es que o sea, ¿qué digo? Es la manera en la cual yo proceso la información y permite, y creo que mucha gente es así. O sea, el famoso humor de las galeras, que es la gente que está condenada a morir o está, igual se da modos para encontrar humor. Para mí el humor es una manera de sobrevivir. O sea, es la manera en que uno sobrevive, incluso las situaciones. O sea, porque es curioso, mire, el humor te permite sacar disfrute hasta de las situaciones más terribles. Es decir, estás en una situación pavorosa, miserable, igual, y es así, es hasta cierto punto es la forma máxima de rebeldía contra la realidad. Porque o sea, estás en la peor de las situaciones. Fíjense que en los campos de concentración había gente que hacía humor. Estás en las peores situaciones y te das modo de igual sacarle algún disfrute a la cosa. Entonces, no sé, esa ha sido la manera en que yo he podido navegar en mi vida hasta ahora. Perdón, que me... Sí, yo creo, como Emily dice, que la incomodidad es básica. Y la incomodidad crea un espíritu crítico y la incomodidad está creada por unos hábitos o por unos conocimientos ya preestablecidos por nuestra cultura. Y eso es porque no somos críticos ante la realidad. Yo utilizo mucho el humor en la historia, porque es una parte que es una forma pedagógica. También lo que intento es que mis clases sean más llevaderas, porque la historia para muchos de mis alumnos es bastante arisca, ¿no? Y les hago que ellos piensen que lo que están viviendo o lo que ellos conocen es una lectura muy particular y que hay muchas lecturas sobre un hecho histórico. Sí, ayer, por ejemplo, el suceso de ayer surgió mucho humor. Por ejemplo, el dueño de una de las casas era mudo y ya estaba diciendo a la gente que después del bombazo se había puesto a cantar. Es lo mismo, yo hago chistes hasta del mismo presidente de la República. Yo le digo que es el único presidente que no va a salir corriendo de Carondelet. ¿Sí? Sí, ciertamente no va a salir. Sí, entonces, el humor es básico para hacer y sobre todo para que la gente sea crítica y entienda la historia de otra manera. Yo lo veo, yo he venido aquí, yo no soy ecuatoriano, evidentemente, que se me nota en el acento. ¿Sí?
Y he intentado que vean que la historia no es lo que cuentan, sino que es otra cosa. El nacionalismo ha creado una historia, porque hay que justificar la idea de patria. Y a mí me parece perfecto el libro del espejo humeante para explicar un proceso histórico, que yo lo utilizo en mi clase de Sericosmos, sobre todo el episodio de Inocencio I, cuando le están torturando. Me parece básico, cuando hablamos de religión y cuando hablamos de imposición de religiones. Gracias, Emiliano. No sé si hay algún comentario adicional. O si no, sí, dale, Eduardo, por favor. Sí, no, bueno, digamos, primero me gustaría retomar quizás después un poco eso que estaba diciendo Emiliano sobre el nacionalismo, ¿no? Y el humor, porque me parece que de alguna forma se entrevé en el libro y creo que se verá mucho más en la reproducción en televisión o en la historieta, el hecho de que los personajes que se salvan de alguna forma siempre son personajes que tienen que ver con una traición, ¿no? Es decir, no son los personajes fieles a la línea, ortodoxos, y son los que pueden salir de esa historia monolítica de que hemos estado hablando. Por otra parte, en relación a mi experiencia en la enseñanza, me parece, bueno, yo tengo un contexto un poco distinto, ¿no? Por lo general, mis estudiantes son estudiantes progres que le interesa América Latina y por lo tanto cursan los cursos de literatura hispanoamericana. Pero de todas formas, el riesgo, a pesar de estar en una posición distinta y de no estar en una posición de cristianismo radical, digamos, el riesgo siempre es el riesgo del paternalismo, ¿no? Es decir, sí, qué mal que hicimos, pero bueno, le traímos algo bueno, etcétera, etcétera. En cambio, la visión que surge y la experiencia yo creo que surge para alguien que, como decía antes, ha sido educado no necesariamente para mal o con malas intenciones, pero ha sido educado a partir del hecho de que su cultura está en el centro del mundo, la incomodidad que engendra ese estar desplazado del otro lado es didácticamente perfecta para empezar a cuestionar lo que es la relación, por ejemplo, Europa, América Latina, ¿no? Y los estudiantes, por lo general, se chiflan mucho con esto, reaccionan, lo cual ya no es muy común en la universidad italiana, al menos, y me parece fantástico, ¿no? Es decir, se encuentran en una posición no necesariamente fea, no es que no estén de acuerdo con lo que se le está planteando, pero sí por primera vez quizás se encuentran en la posición del otro, en la posición de quien no ha tenido todas las oportunidades para hablar, por ejemplo. De hecho, antes, en las primeras clases del primer año de hispanoamericanas, les hablaba de algo que se dice en la introducción de un libro de Jung sobre el postcolonialismo, ¿no? Jung dice, afroamericano, dice, cuando encuentro y cuando hablo con personas de origen europeo, siempre le pregunto si nunca han estado si nunca han estado en la situación de ser los únicos blancos en un aula o en una sala. Y por supuesto la respuesta normalmente es que no, nunca le ha pasado. Bueno, después del libro de Villasís empecé a sustituir ese ejemplo con su libro, ¿no? Porque me parecía más efectivo, pero buscaba ese efecto, buscaba el efecto de meter a los chicos en la posición en que nunca han estado. Ok, gracias, Eduardo. Y justamente aprovecho lo último que acabas de decir para entrar al
bloque final y que nos plantea los problemas irresueltos de sociedades, de nuestras sociedades mestizas, porque realmente creo que todas las sociedades humanas tienen grados de mestizaje interesantes, importantes, ¿no es cierto? Y ya que estamos en la sala con profesores que provienen de distintas tradiciones culturales, sería muy importante reflexionar acerca de esos retos, ¿no es cierto?, que está planteando este mestizaje que no ha parado, que es un mestizaje que se renueva constantemente para las sociedades contemporáneas, ¿no es cierto? Y quizás el espejo humeante también nos dé algunas pistas alrededor de esos procesos de mestizaje que, como digo, no paran. Vamos, si les parece, Álvaro en primer lugar, luego pues Emily, Emiliano, Eduardo y Eduardo Villasís al final. Álvaro. Sí, pues sí, me parece que una de las consolaciones del libro de Eduardo y de buena parte de la literatura contemporánea, por llamarla de alguna forma fragmentaria, ¿no? Digamos que renuncia a la posibilidad de construir un relato redondo, cerrado, que dé cuenta de todos los aspectos de la realidad, que sea consistente con un programa político, que digo, renuncia a aquello a nombre de un relato que aparece en la forma de aforismos, de fragmentos, de hallazgos, que deje espacio para que las intervenciones de los lectores o de las audiencias lo reconstruyan y de esa manera entiendan de una manera distinta la construcción cultural. Digo, una de las consolaciones de ese tipo de narrativa es que no hay un final feliz, que no hay exoneración de grupos, que todos están irremediablemente imbricados en una tarea inacabable, que es la de reconocer la humanidad del otro, y que en el camino de hacer aquello vamos a observar en nosotros y en cualquier otro tipo de ser humano la misma tendencia a establecer y defender el prejuicio, a responder de manera irracional, de ejercer violencia contra el otro. Y entonces, a lo largo del texto vemos, ¿no es cierto?, un mundo caído en donde no hay ganadores absolutos, sino hay una versión en donde podemos vislumbrar nuestra propia realidad de manera distinta y de esa manera regresar, espero yo, con una perspectiva más crítica, ¿no es cierto?, más enriquecedora, a entender nuestras propias circunstancias, ¿no? Entonces, en general, digamos, nosotros los que estamos aquí en el Ecuador, observamos algo que tal vez ustedes, Eduardo y Emily, en Europa, no sea usual verlo allá, o tal vez sí, no podría decir mucho al respecto. Y esto es algo así como el racismo invertido, ¿no? En lugar de la descalificación del sujeto subalterno o del sujeto étnico minoritario como sujeto inferior, existe también la posibilidad de idealizarlo, ¿no? De pensar que los indígenas tienen una respuesta, de que los grupos minoritarios reciben algo así como una compensación metafísica, ¿no? Que su condición de víctimas les permite ver una realidad mejor, que son aquellas personas llamadas a encontrar una salida al atolladero en el que nos encontramos, ¿no? Y entonces en el Ecuador, una parte del movimiento político indigenista es visto por un segmento de la población como, digamos, una población con una particular vocación salvacional, ¿no? Ellos van a saber, ¿no? Y me parece que, claro, lo que hace Eduardo es dar por tierra con eso, ¿no? Todos somos seres humanos, ¿no? Todos tenemos la misma propensidad hacia la violencia y el prejuicio, y también la misma capacidad creativa y utópica, y eso que parecería superficialmente ser algo así como
un llamado al cinismo, me parece que también puede ser leído, ¿no es cierto?, como un texto esperanzador, ¿no? Y es así como yo leo El espejo humeante. Gracias, Álvaro. Emily. Bueno, una de las características que más me gusta del espejo humeante es precisamente que su valor no se limita a las cuestiones históricas o historiográficas, ¿no? Entonces, pensando en los problemas todavía irresueltos que tenemos, como los problemas que son la herencia de la conquista y la época imperialista y el postcolonialismo, el postimperialismo, es que bueno, el espejo humeante presenta una oportunidad para que podamos seguir reflexionando sobre esos problemas actuales y no solamente los problemas planteados en cuanto a cómo vamos construyendo una narrativa histórica. Un ejemplo que se me ocurre ya se encuentra como en las primeras páginas del libro, cuando se habla de un tal Colón que llegó a las costas de México sin sus papeles de inmigración, ¿verdad? Sin su visado. Y fue multado por eso. Pues este ejemplo es una oportunidad perfecta para que mis estudiantes puedan explorar los temas de hoy en día con respecto a la inmigración en Estados Unidos, o de hecho los temas sobre las nuevas leyes de identificación en las elecciones estadounidenses, cuando ciertos partidos políticos intentan oprimir el derecho a votar que debe tener cada ciudadano estadounidense. Entonces, sí, creo que el proyecto se presta muy bien a una crítica o una investigación de los problemas irresueltos, los problemas de justicia social y todo eso, que son muy relevantes para nuestros estudiantes y que quizás sean, no sé, quizás los estudiantes estén más capaces de conectarse con estos temas que con los temas de historiografía, ¿no? Entonces, uso el proyecto como no solamente para comentar o para que los estudiantes comenten los métodos de construir narrativas historiográficas e históricas, sino también para entender cómo los problemas que no hemos resuelto, cómo siguen siendo relevantes como consecuencia de la historia que vemos invertida en el espejo humeante. Gracias, Emily. Eduardo, voy contigo, y también esos retos que tiene a Europa ahora mismo, ¿no? Con esos flujos migratorios, es, como decíamos, este tema del mestizaje es algo que es una constante, ¿no? Que no es algo que ha parado en un determinado momento, sino que si hay algo perpetuo en la historia humana es justamente el movimiento de los distintos grupos sociales. Te dejo a ti. Eduardo, ¿cuál? Eduardo Valeta. Eduardo. Sí, no. Bueno, la situación en Europa es difícil, al menos viéndola desde Italia, por el simple, digamos, no es difícil, pero por el simple hecho de que en realidad no se ven los migrantes. Es decir, son una presencia que recorriendo las ciudades todavía no se ven y están invisibilizados. Más allá de todo lo que se puede decir y de que se pueden imaginar sobre políticos extremadamente xenófobos, ¿no? Es decir, y una parte de la sociedad. Pero creo que el problema todavía está en términos de no ser capaz de verlos para muchos italianos y para muchos europeos.
Por otra parte, en cambio, veo que la generación de mis hijos, la generación de chicos de 8, 10, 12, 15 años, ya tiene muchas más posibilidades, ¿no? Es decir, el encuentro es mucho más seguido. Entonces, para volver al tema, mestizaje, inmigración. Mestizaje todavía es algo que casi no se concibe, no se piensa en términos ni culturales ni físicos, ¿no? En Italia, al menos hasta ahora. La situación, por supuesto, es muy distinta de la de Estados Unidos, por ejemplo, o de la de los países europeos que tuvieron colonias fuertes e importantes a lo largo de muchas décadas o siglos. Es decir, yo estuve viviendo en Francia y ahí sí la situación se puede nombrar a partir de la idea de mestizaje. En Italia es algo todavía muy, muy lejano. Por otra parte, y volviendo indirectamente también al tema, me gustaría volver a lo que decía Álvaro sobre él decía, no hay exoneración, ¿no? En la obra de Eduardo, no hay idealización. Y por eso yo decía que de alguna forma los personajes que me parecen los personajes mejores, tanto en el libro como en lo que se puede esperar de la historieta, son básicamente desertores. Es decir, son personajes que reniegan de su propio grupo. Y son los personajes que realmente yo creo nos pueden salvar, más allá del libro y más allá de la historia de Europa o de América Latina o de Estados Unidos, ¿no? Yo creo mucho en esa idea, en esa figura de quien deja totalmente su casa y deja su visión, sobre todo para no ir en contra de otros que no conoce, que desconoce, que no le han hecho daño, ¿no? Me parece que esa figura es fundamental. Gracias, Eduardo. Emiliano. Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro y lo que ha dicho Emily. No sabemos leer al otro y también el planteamiento de problemas actuales que aparecen en el espejo humeante. Con respecto a lo que sucede aquí en Ecuador y en buena parte de América Latina, es consecuencia de no haber creado un sistema político propio. Siempre hemos estado hablando de importar ideologías foráneas y adaptándolas mal, y no se ha solucionado el problema de la institucionalización dentro del Estado, y eso es una de las consecuencias de los levantamientos de octubre del año pasado. No había con quién dialogar. Y luego tampoco, yo debatiéndolo en mi clase de Ser y Cosmos, vi que los mismos enfrentamientos que tiene la sociedad ecuatoriana lo tenía en mi clase, donde hay alumnos que odian al indígena y que tienen miedo del indígena. Todos tenemos miedo. Y en parte nosotros también, y en América Latina se ha hecho bastante, estamos oscureciendo o ocultando, mejor dicho, a determinados colectivos porque miramos más hacia Europa en lugar de hacia América Latina. Y eso hace que no encontremos soluciones a los problemas que tenemos. Pasa con los africanos, con los afrodescendientes en Argentina, los indígenas bolivianos o los indígenas aquí en Ecuador. Y eso conlleva, esta falta de institucionalización de diálogo conlleva a enfrentamientos violentos. Máxime que también con el caudillismo que seguimos todavía manteniendo aquí en América Latina. Y eso lo refleja también el espejo humeante en buena parte del libro. El caudillismo está bien representado en el espejo humeante. Gracias, Emiliano. Eduardo. Sí, gracias. Voy a aprovechar para hablar también de paso de las futuras manifestaciones del espejo humeante. Eso justamente te iba a plantear al final, pero bueno. Sí, bueno, o si no, dejémoslo para el final. Pero para regresar al tema entonces, para mí, justo mañana es un año exacto este 12 de octubre es el año exacto del
Y yo me acuerdo una imagen que pasó el año pasado que a mí me dejó, o sea, que me hizo notar que el espejo humeante va a seguir siendo una obra relevante. Y era, aquí en Quito hay la avenida o calle Madrid, y en una de las redondeles de la calle Madrid está la estatua de Isabel la Católica. Entonces no puede ser más de la conquista, o sea, y de la descubrimiento de América, no puede ser. Y alguien, alguna de las gentes que protestó le había puesto cubierta enteramente de pintura roja, como la sangre, ¿no? O sea, una instalación de arte contemporáneo hicieron ahí. Y la virulencia con la que se vivió hace un año, fue hasta cierto punto un duro descubrimiento de que a pesar de que nos identificamos como mestizos, y que eso, por ejemplo, yo pensaba que en el Ecuador el hecho de que todos sabemos que somos mestizos, es decir, que tenemos componentes que, gente étnicamente pura y poca, que todos somos mitad indígena, mitad europeos, tal vez un poco de afro, gente del Medio Oriente. Eso yo pensaba que era una cosa que nos iba a hacer más, que estos conflictos sean menos duros, pero aparentemente estaba muy, muy equivocado, ¿no? Porque el año pasado fue tan, o sea, yo sí sentía que esto podía haber devengado en una guerra civil o un conflicto prolongado. Y entonces resulta que realmente nos toca seguir conversando. O sea, realmente nos toca seguir conversando entre nosotros para poder, como decían aquí, reconocer al otro e intentar llegar a consensos de cómo vamos a convivir, porque lo que se pasó el año pasado sí fue terrorífico en cuanto a la imposibilidad de convivir. Y eso es, ¿no? Entonces me parece que esos conflictos siguen estando o sea, existes en Latinoamérica, y eso cada vez que muestro el espejo humeante y se habla en los comentarios, pues siempre la muestra es extraordinariamente popular y siempre hay comentarios. Este malestar respecto de la conquista, que curiosamente muchos de nosotros no es el reconocimiento, no fueron los españoles, fueron, sí, los españoles, pero un tipo de español que además es nuestros ancestros. Es decir, o sea, son ellos, pero también somos nosotros. O sea, yo, por ejemplo, particularmente soy familiar de oficiales, o sea, descendiente de oficiales de la corona que vinieron a España. ¿Eh? Para que vean la contradicción, mi papá era un fanático total de Eugenio Espejo y fue un oficial de la corona de apellido Villasís, pariente, que fue el que le metió preso. Aparentemente eso fue así. Entonces, es una lucha familiar, digamos así, es un problema intrafamiliar, de violencia intrafamiliar entre nosotros que tenemos que resolver. Claro, porque no estamos hablando de otra gente, estamos hablando que somos nosotros mismos y tenemos que aprender a convivir con nuestras contradicciones. Y como dice Emiliano, aprender a generar un sistema a partir de nuestra propia realidad. O sea, sí aprendiendo las cosas que otras culturas han descubierto, pero también o sea, crear un sistema, porque que reconozca esa diversidad, y creo que es un problema que tienen todas las culturas, las civilizaciones complejas, de poder manejar la diversidad. O sea, la multinacionalidad dentro de un mismo estado creo que es un problema que todavía en general no se puede resolver. No creo que somos solo nosotros. Creo que todo el mundo hay un problema que no estamos sabiendo resolver. O sea, todavía no existen los mecanismos. Y algo quería decir, creo, Emiliano. No sé, sigue. Sí. Yo podía plantear una pregunta. ¿Hemos asumido la historia? Después de ver todos los problemas que están surgiendo ahora con la nueva interpretación de la historia desde el punto de vista del siglo XXI, de la ideología del siglo XXI, ¿hemos asumido la historia? ¿La hemos comprendido? Porque si estamos ahora tirando estatuas y pintando estatuas porque es otra forma de entender la vida, eso quiere decir que no hemos asumido una realidad que ya es pasada. ¿Sí? ¿Alguien quiere decirlo? O sea, sí, yo sí, por ejemplo, si bien entiendo a la gente progresista, cada vez me hallo más profundamente preocupado por esa decisión de intentar tumbar al pasado y de juzgar con estándares contemporáneos a gente del pasado. Porque claro, ellos vivieron otra realidad, o sea, una vez más, son seres imperfectos, ¿no? Este movimiento de la cancelación, que entiendo su origen, sus buenas intenciones, pero sale de buscar perfección en las personas y cancelar a las figuras que no son perfectas, a mí me preocupa mucho. Por ejemplo,
cogiendo la figura de Shakespeare, si de repente resulta que se encuentra algo tan cuestionable de Shakespeare, me imaginaría que hay voces que piden en los departamentos de literatura que no se le enseñe. Entonces, sí me preocupa esa incapacidad de entender el pasado como realizado por gentes imperfectas y que, bueno, el hecho de que sean imperfectas no implica que hayan hecho grandes cosas y que por eso deben estar ahí. O sea, sí. Yo les recomiendo que vean una serie que se llama Conquistadores Adventum, que está en YouTube. Es una serie española sobre la versión de la conquista, para que vean que los conquistadores eran tan humanos como cualquier otro. Yo tengo una pregunta para Eduardo César. Álvaro, por favor. Digamos, yo no estoy al tanto de la historieta ni de las adaptaciones, pero una curiosidad, una pregunta que siempre he tenido es, en este mundo que tú dibujas, ¿cómo queda el África? Ya, eso justo puedo hablar un poquito de esto. A ver, un poquito puedo hablar de esto. Tal vez sería, César, ya de pasar al ¿qué espera el futuro del espejo humeante? Sí, justamente quisiera, Eduardo, que en esta parte final nos cuentes cuáles son los planes del El espejo humeante. Es una obra inacabada, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cuáles son los próximos pasos en esa obra inacabada? ¿Qué es lo que tienes en tu mente para ir poniendo las próximas piedras en la construcción del mundo? Álvaro, por si acaso que no me olvide de tu pregunta, si me estoy olvidando, hazme acuerdo. Verás, para empezar ahí, verán, el espejo humeante, a ver, estamos trabajando en varios, o sea, ahorita desde que se mostró por primera vez en el 2003, lo que se ha mostrado no ha cambiado básicamente, un pequeño retoque y otra cosa así, pero curiosamente ahorita es como el iceberg, ¿no? Yo he pasado ni sé cuántos años trabajando en la historia y profundizando eso, pero eso yo me lo he mantenido calladito, sin contar a mucha gente. Pero el proyecto ha crecido. Por una parte, el museo, y como se ha usado el libro se está usando en muchos lugares sobre todo aquí en universidades, pero también en colegios para hablar. La primera cosa que es la más fácil que queremos hacer para difundir, porque el libro me resulta difícil producirlo y distribuirlo, es decidí que voy a vamos con mi socio Oscar Andrade, que estamos trabajando en esto, vamos a abrir un portal web. Vamos a poner el museo en la web. Es decir, el mismo contenido del museo lo vamos a, creo que incluso mejorar un poco y vamos a poner en la web. Y va a ir creciendo, porque hay huecos en las etapas históricas que no han sido cubiertos, entonces de a poco le vamos a ir creciendo. Y también vamos a ir fomentando encuentros como estos, donde la gente pueda conversar o me sugiere qué áreas del museo puedo crecer. Entonces, esa es una cosa que es medianamente sencilla y medianamente inmediata y que creo me va a permitir que gente así como Emily o Eduardo, mi tocayo, que me han tenido me han dado el honor de que se les usarlo en sus clases, eso va a permitir que más gente lo pueda usar a futuro. Y que más gente pueda discutir sobre esto y que la obra se vaya volviendo más conocida o más reflexionada. Eso es por un lado, pero como decía yo siempre, mi origen desde cuando empecé esto, yo lo que quería hacer una novela gráfica. Y en esas he estado, pero yo soy, o sea, pongámoslo así en términos sencillos, yo soy bien bruto, o sea, yo soy un pendejo, entonces dejo que las cosas o sea, que mis labores, otras varias, me desborden y me impidan avanzar. Pero también por mi incapacidad, bueno, también yo estos años he estado intentando formarme como narrador para hacerle justicia a eso, entonces he estado ahí y tengo un guión grande ya, que serían 3 novelas, o sea, continuadas y he estado resolviendo y básicamente profundizamos en el mundo y básicamente la novela gráfica ocurre 50 años después de la colonización, donde ya todo. O sea, intento no spoilear porque yo sé que esto va a haber mucha gente que es seguidora del espejo humeante, pero esto se puede decir. Donde el mundo, cualquier vestigio de la civilización europea ha sido censurado y aplastado y ya no existe. Y entonces, a grosso modo, las colonias aztecas son como el Imperio Romano, pero incluyendo Alemania, Polonia, esos territorios que nunca fueron parte. Entonces, básicamente es eso. Tiene también colonias en el norte de África, porque siempre está expandiéndose, pero su principal enemigo es el Imperio Otomano.
Entonces también tenemos esas luchas y conflictos con el Imperio Otomano. O sea, no sé cuánto contar sin arruinar la historia. Aquí el tocayo Eduardo le conté toda la novela gráfica. Pero ¿Algún comentario adicional sobre, Eduardo, algún comentario adicional sobre lo de Álvaro, la presencia de África, aparte de que tiene colonias? Sí, o sea, se llega o sea, son territorios disputados. Obviamente, probablemente también los usen como esclavos, o sea, no es que cambia mucho la cosa. O sea, aparte de los blancos, la gente del norte de África, o sea, los africanos son también descubiertos y bastante usados, pero esto que todavía está en el siglo XVI, entonces en este momento del siglo XVI todavía no está en importancia, porque tal cual pasó con Carlos V, el otro, la principal amenaza son los otomanos, ¿no? Entonces hay toda una lucha entre imperios teocráticos ahí. Las necesidades de la conexión. Pero la historia es narrada a través de un esclavo italiano precisamente, que le toca disfrazarse de azteca para poder sobrevivir y sube en los rangos de la sociedad azteca a partir de ocultar su identidad. Y y una vez más, y también por eso le llamé el espejo humeante, es un homenaje a Eugenio Espejo. Recordemos de Eugenio Espejo, para los que no conocen, gente, es un pensador increíble del siglo XVIII, un ecuatoriano mestizo, pero básicamente indígena, que su apellido era Chusic, un apellido indígena, pero se disfraza de criollo español para poder ser, y pone su apellido Espejo. Y así logra ser una de las grandes luminarias intelectuales de América del Sur, ¿no? Entonces yo cojo esa misma idea. Y este esclavo ayuda en la colonia, o sea, pasa a ser, digamos, ficticiamente un noble azteca. Y él es el quien, juntándose con la Malinche, que en este caso también es un personaje en una vida alternativa, empiezan a hacer una rebelión, y eso veo aquí a Emiliano, que es del Ejército de Liberación de Améxica. Por cierto, Améxica es el nombre de Europa en este mundo ficticio. Entonces hay una serie de, claro, rebeliones y no sé cómo no contar más, pero bueno, básicamente lo que pasa en la novela gráfica o en las novelas gráficas va a ser que vamos a ver a montones de personajes históricos reales en vidas alternativas. Entonces, los Borgia, ¿cómo se llama? Lorenzo el Magnífico, la Malinche, Lutero, ¿quién más sale? Suleiman el Magnífico. O sea, hay montones de estos personajes van a ver en vidas alternativas. Y eventualmente, una cosa que no... Eventualmente, esta es también una novela policíaca finalmente. Porque hay un gran secreto que se mantiene en la obra y que al final revelado. Y tiene un epílogo en la época actual, donde igual hay lucha por los derechos civiles, todo eso, pero bueno, hay un epílogo. Entonces eso es. Y esa es la que más me ha motivado a mí, o sea, eventualmente estoy también trabajando en una cuestión animada con mi socio Oscar Andrade, y eso surgió porque cuando tuvimos la muestra en Los Ángeles, inmediatamente surgió el interés de Hollywood. Pero yo era muy escéptico de entregarles mi cosa porque yo quería decir las cosas que yo quiero decir. Y eso ha sido en el mundo del audiovisual. Ustedes, bueno, aquí no sabe la mayoría de gente, pero yo trabajé muchos años como animador profesional, 3D. Y entonces cuando o sea, ¿qué ha pasado en todas las conversiones que he tenido? Mucha gente muy interesada en el proyecto, pero hay un intento de pasteurizar y sanitizar la obra, que a mí me ha preocupado mucho. Por ejemplo, muchas veces me encuentro y dice, pero no podemos mencionar nada de la religión. Digo, ¿cómo no podemos mencionar la religión? Si ese es el punto, el punto de la religión. O se asustan, y me preocupa que en el ambiente de lo políticamente correcto se aniquile el mensaje. Entonces, hemos estado en conversaciones con ya algunos años, y siempre hemos llegado a un punto muerto porque las condiciones, o sea, me preocupa la injerencia en el guión que pretenden la gente porque pone el dinero, y también me preocupa, incluso ha habido, no puedo mencionar nombres, grandes productores que me dicen, ¿sabe qué? Nos interesa tu proyecto, pero preferimos comprárselo. O sea, le compramos y nosotros con nuestro equipo le trabajamos a nuestro modo. Entonces, eso ha sido, pero
sigo con el interés de hacer, y hemos llegado a puntos muertos, en momentos que necesitas saber qué nos interesa, tú dinos y te financiamos la cosa, pero nos tienes que entregar el control creativo de esto. Entonces yo tengo más fe en la novela gráfica, pero sí tengo claro que lo audiovisual tiene un impacto social mayor, entonces seguimos ahí, hemos seguido. También he estado en conversaciones con empresas en Estados Unidos y en Europa para hacer videojuegos basados en el tema del espejo humeante. Entonces también habrá que ver. Yo cada vez estoy más sorprendido con el mundo de los videojuegos porque es cada vez más notable lo que logran, al menos desde el punto de vista técnico, y creo que como manifestación narrativa, su potencial está todavía por descubrir, porque tiene potenciales narrativas que no existen en ningún medio anterior. O sea, como el hecho que son multipersonajes, multivisiones, que es básicamente realmente una realidad simulada, a diferencia de las películas y las novelas. Pero ahorita mi corazón y siempre he estado en la novela gráfica y sigo ahí torpemente, pero sigo ahí avanzando. Y eso espero algún rato poder invitarles igualmente, pero para comentar del libro. Es para mi vergüenza que me he tardado tanto, pero también ha ido madurando, porque en el proceso he ido aprendiendo a ser narrador, que espero ir progresando, y también he ido leyendo cada vez más textos que hacen que lo que se critica sea más inteligente. Entonces, ahí estamos, estas son las manifestaciones. Primero, rapidito, la página web que estará disponible para que gente de colegios, de escuelas, etcétera, pueda conocer la obra y meditarla y ya no preocuparme de cómo entregar los libros. Y para que además puedan dar feedback y pueda haber más foros como este donde la gente discuta y profundice y donde haya gente que me sugiera cosas, qué áreas exploramos y todo eso. Entonces creo que eso va a estar chévere y va a ser rápido y fácil. La novela gráfica que voy a seguir trabajando, que como digo, ya incluso tengo editoriales interesadas, pero ahí tengo que seguir trabajando. Y la película que es más a largo plazo, pero bueno, veamos. Sería una serie animada porque el contenido es tan grande que no alcanzaría una película. Entonces, bueno, eso para darles, También algún rato ya debería empezar a hacer, y ahora pensando en el mundo marketinero, cosas propias del espejo humeante para vender en la página web, por ejemplo, su propia piedra de sacrificio, sacrifique a sus amigos, a los funcionarios municipales, a quien sea que se cruce. Sí podríamos empezar a poner otras cosas más lucrativas, ¿no? Perdón, sí, algo quería decir César, con eso ya acabé, ese es el futuro del espejo humeante. No, muchísimas gracias, Eduardo, por darnos esta imagen de hacia dónde estás dirigiendo tu mente creativa. Una última cosita, tal vez, y como ha habido interés, estamos conversando con ciertas productoras para llevar el espejo humeante al museo ampliado, ya no solo la cosa que está, sino ampliado, a México, que nunca hemos podido, es absurdo, pero nunca hemos podido, o sea, he estrenado el libro, ya he mostrado, me han invitado a cosas, pero nunca hemos podido una versión ampliada y llevar a Europa también el museo, porque se ha exhibido en Estados Unidos y en Ecuador, pero como es una logística más o menos grandecita, porque como es, o sea, es pesada, tiene armas, entonces, pero en estas estamos, también es otra cosa, simultáneamente van a estar ocurriendo estas cosas. Sí. Perdón, y gracias, César. Perfecto. No, gracias a ti, Eduardo, y a todos quienes han participado en este conversatorio, Emiliano, Emily, Eduardo, Álvaro, realmente ha sido un placer compartir con ustedes esta tarde para conversar acerca del mundo del espejo humeante y todo ese universo que está relacionado a esta obra de Eduardo Villasís. Les envío un fuerte abrazo a quienes nos han seguido también a través de YouTube, Facebook Live y todas las redes sociales por las cuales se ha transmitido este conversatorio, pues también les enviamos un fuerte abrazo. Consérvense, cuídense mucho y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por todo. Gracias. Un abrazo para todos.